No me daba cuenta de cuánta importancia le daba a la opinión de las demás personas y al sentirme inferior ante ellas. Luego descubrí en la terapia que simplemente estaba repitiendo el patrón que aprendí de mi padre, el ser débil y el ser condescendiente con las mujeres. Él siempre intentó quedar bien con mi madre, pero ella siempre lo criticaba y nunca era suficiente lo que él hacía para poder quedar bien con ella. Ahora entiendo que eso era maltrato psicológico y que en la historia de la familia de mi madre, todas las mujeres eran fuertes, activas y dominantes, y por el contrario, del lado de mi padre, todos los hombres eran débiles y dominados por sus esposas. Ok, el caso contrario, como decíamos, ¿qué podemos analizar? Empiezo contigo otra vez, Fernando. Sí, a diferencia del primer caso donde vemos de que puede ser que haya afectado el anhelo de tener un bebé hombre, los papás, en este caso no es tan así. Aquí lo que pudimos analizar y entender es de que viene un patrón familiar, ¿sí? Donde las mujeres son las fuertes y los hombres son los débiles. O sea, el caso de él también lo pudimos analizar de que el papá también era una persona débil y siempre cedía ante la madre. Pero cuando seguimos analizando la historia, ¿qué crees tú? Subimos la historia del abuelo y del bisabuelo que también seguían esos mismos patrones. Entonces, eso estamos viendo de que generación en generación, cómo te afecta a seguir un destino donde sientes que tú no eres un hombre fuerte, proveedor, porque también él sufría las críticas de las mujeres. Claro, porque de alguna manera es lo que yo aprendí que es ser hombre, es dejar que la mujer se imponga de alguna forma, no estar de tú a tú, tener miedo de que dirán, de soltar, de quedar mal también. Y además tenemos que recordar algo que es muy importante, cómo nosotros entendemos cómo se hace ser hombre, ¿no? Aprendemos porque tenemos un programa biológico y características propias que se dan en el desarrollo de esa biología, pero aprendemos ser hombre a partir del modelaje que tenemos en casa. Un hombre aprende cómo ser hombre desde su papá, su abuelo, como mencionaba Fernando, desde todo lo transgeneracional que se manifiesta en el hoy, ¿sí? Y una mujer es exactamente lo mismo. Aprendo a ser mujer de lo que aprendo de mi mami. Y entonces, si tenemos estas contrariedades ahí intelectuales de que yo realmente quiero ser fuerte, pero hay algo adentro de mí que es la grabación, es el aprendizaje, el sistema de creencias, tu modelo mental, que te dice que aunque querés, no sabes de dónde viene la fuerza, no sabes cómo compensar eso. Y entonces tenemos este perfil de hombres que no tienen suficiente fuerza y que van a buscar en esa compensación compañeras de vida donde las compañeras sean las fuertes, las dominantes, las masculinizadas, las que determinan, las que organizan, las que resuelven. O sea, es como una polaridad invertida en ese caso. Tenemos también algunas preguntas que a través de redes sociales nos enviaron y me gustaría trasladárselas a ustedes dos. Y la primera es la siguiente: ¿qué es lo que causa una mujer masculina o un hombre femenino? Pues hay muchísimas cosas, como decíamos, desde un proyecto sentido que nos marca desde antes de nacer, incluso antes de la concepción, los deseos frustrados de papá y mamá. Puede significar también el modelamiento, o sea, el modelo y el rol que me están enseñando en una casa. Por ejemplo, si una mujer nace en un matriarcado, uno cree que el matriarcado es femenino, al contrario, manejan mucha energía masculina porque son las dominantes. Claro. Esa niña lo que va a aprender va a ser justamente eso. A ser una mujer masculina, digamos, ser una mujer masculina. Ahora, ¿cómo entendemos, porque has hablado de proyecto sentido, y creo que es importante como definirlo rápidamente y entender cómo podemos nosotros entender nuestro proyecto sentido? Todos venimos y nos formamos en algún punto de la historia de nuestros papás, de nuestra familia. ¿Cómo entendemos qué es proyecto sentido? El proyecto sentido en definitiva es eso, es la conclusión de todas las ideas, los sueños, las ambiciones, las expectativas de nuestros papás. En general es 9 meses antes del día de la concepción y los 9 meses durante todo el estadio del embarazo. Y esto es la acumulación de todas estas expectativas que nuestros papis tienen. Cuando alguien está esperando un bebé hay una verbalización constante, pero también hay un deseo inconsciente. Y nos vamos formando bajo esa presión, ¿sí? En esa presión es que vamos a tratar, cuando nos llega el momento de tomar la vida completamente, de poder ejecutar a cabalidad todo aquello que nuestros padres expectaron. Y esto es un peso muy grande porque como misión de vida tenés primero satisfacer las necesidades de tus padres, y esto es inconsciente, por supuesto, y posteriormente poder tener como esa libertad de conquistar tus propios sueños. Deberíamos entonces como hacer una encuesta a nuestros papás, a preguntarles qué pasó 9 meses antes de nuestra concepción, durante la concepción. Y verás qué interesante, porque en nuestra ejercicio terapéutico
cuando trabajamos esto, como en un primer punto, en el proyecto Sentido, se devela toda la historia de la persona y podemos entender por qué la persona tomó decisiones, por qué hay frustración, por qué hay un sentimiento de impotencia, de vacío existencial, de no realización plena. Entonces, sanando esto, tenemos una gran oportunidad de hacer una reingeniería total de tu propia vida y de poder encontrar tu esencia, que tu misión realmente no es la de satisfacer totalmente a tus padres, sino la de ser tú mismo, ¿verdad? O sea, podría ser el proyecto Sentido juntar a papá y a mamá, porque muchas veces hay parejas que quedan esperando bebés porque quieren ver si componen la relación, por ejemplo, o satisfacer a la abuela que ya quiere un nieto. O ¿eso podría ser un proyecto Sentido? Sí. O me embarazo para amarrar al marido y que no se vaya. Exacto. Así es. Y muchas otras cosas, ¿no? Para acompañar al hermanito, Así ser es, un hombre o una mujer. Entonces, como persona yo puedo entrevistar a mis papás para entender un poquito más mi proyecto Sentido y por qué soy como soy. Como papá, yo o mamá, ¿qué puedo hacer yo con mis hijas? Mis hijas son mujeres, para decirles, para explicarles, para ayudarles a entender su proyecto Sentido o deshacer ese proyecto Sentido, no sé cómo se dice. Se reprograma. Se reprograma, eso me gusta más. Claro, la información la tienen los padres, sí, totalmente. Cuando uno consulta, en la terapia lo que hacemos es pedimos a los papás de manera separada esta información. Y de las dos visiones concluimos una y lo asociamos y lo amarramos con toda la sintomatología disfuncional y ahí entendemos. Entonces hacemos la reprogramación. Cuando uno conscientemente dice, ok, estoy esperando, por ejemplo, un hijo, es un momento maravilloso para hacer esta limpieza, por decirlo así, y descontaminar todo aquello que pueda impregnar y fosilizar la posibilidad de que el hijo sea totalmente libre en sus decisiones, ¿sí? Cuando ya nacieron nuestros hijos, ¿qué podemos hacer, Fernando? Pues la verdad es que tanto se puede hacer ahí, es que es un trabajo que van a poder hacer ellos en un futuro, ¿no? O sea, en su propia terapia, analizar qué memorias quedaron grabadas en ellos acerca de quise ser abortado, o me rechazaron, o no era deseado, o vine a generar más problemas y me tuvieron con bastante rechazo. Todas esas grabaciones pueden ser a veces las causas por las cuales hoy en día tengo una depresión, o me siento insuficiente, o me siento vacío, sin un propósito de vida. Interesante, nos desviamos un poquitito tal vez del tema de lo femenino y lo masculino, pero tiene que ver, por supuesto, con esto del deseo del hombre o de la mujer. Vamos a la pausa comercial rápidamente, volvemos con más preguntas, con algunos tips que tienen nuestros expertos hoy para nosotros, para entender y para equilibrar esto que en algunas personas no se ha encontrado dónde está ese punto sano para vivir. Vamos a la pausa. Ya de vuelta en nuestro programa, llegando al final del mismo, seguimos con las preguntas que a través de redes sociales llegaron. Fernando, Graciela, gracias nuevamente por acompañarnos. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer una mujer masculina o un hombre femenino para equilibrar estas energías? Bueno, si quieres empiezo yo desde el lado de los hombres femeninos. Okay. Lo que puede hacer un hombre femenino, e incluso también Tuti podría ser una mujer que tiene demasiada energía femenina del lado negativo, es empoderarnos. ¿Y cómo nos podemos empoderar? Generar más energía masculina. Para ello podrías ir al gimnasio, pero ojo, si vas al gimnasio no es voy a hacer 10 minutos de elíptica, no, vas a hacer algo que te duela, que te cueste y donde pongas disciplina y fuerza. Eso genera la energía masculina. Desde cambiar la música, poner rock en vez de solo música romántica y todo algo muy melodioso, de meterte incluso a artes marciales, de no ver películas románticas, sino que centrarte en cosas de acción, incluso puede ser hasta violencia, pues, pero la idea es que eso genera esa fuerza en uno. Sobre todo también empezar a ponernos retos, porque eso genera la energía masculina, que es la ambición y ¿cómo podríamos decir? La forma de lograr las cosas. Por ejemplo, confrontar. Si tú tienes miedo a hablar, empieza a confrontar. Si tú no puedes decir que no, empiezas a decir que no, a poner límites, a que si yo no tenía miedo a, por ejemplo, hay gente que es mayor y no puede manejar o no puede nadar, ¿por qué no vengo y enfrento mis miedos? ¿Sí?
y me meto a eso que le estoy temiendo. Claro, insistimos, no es quitar las cosas positivas de lo femenino, de lo masculino, sino es aprender a equilibrar las cosas negativas que se tienen. Las mujeres pueden tener exceso de energía femenina negativa, digámoslo así, si lo podemos hacer. ¿Qué haríamos con una mujer, Graciela? Y fundamentalmente lo que tenemos que aprender es, primero, dejar de hacer. Y esto es terrible para las mujeres dominantes, ¿verdad? Dejar de hacer para permitir que si estamos, por ejemplo, en una vinculación, podamos hacer el ejercicio de dejar que la otra persona actúe en su rol, ¿sí? O sea, dejar de pegarle, de colgar las cosas, de organizar las cosas, dejar, por ejemplo, en este aspecto de la convivencia, ¿no? Permitir que la otra persona resuelva, es una palabra clave, que el otro resuelva. Y no importa si tarda 3 días, hay que dejar que el otro resuelva, ¿sí? Como dicen a los hombres, hay que pedirle las cosas 3 veces. Sí. 1 para que escuchen, 2 para que comprendan y 3 para que ejecuten. Okay. Entonces, la mujer tiene que, no es abandonar eso, sino descorazarse, diría yo. En este arrojar esta pared, esta parte tan rígida, es poder eso, encontrarse en su feminidad. Y, por ejemplo, algunos tips que los trabajamos con nuestros clientes es ponerse falda,